Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a la segunda sesión de esta materia tan importante que es en el ámbito político y económico de México. Y vamos a ir viendo primero pues los aspectos históricos relevantes que ya analizamos la clase anterior en cuestión de conceptos. Ahorita nos va a tocar hablar un poco acerca de la relación que hay entre el ambiente político y económico del ámbito educativo. Como ustedes recordarán, la clase anterior se trató precisamente de analizar el sistema, las bases, tanto económicas como políticas de México. Vemos que cada sexenio, pues son modificaciones, estructuras, estándares, cambios de muchos de los elementos que en algún momento nosotros, pues tenemos que conocer, tenemos que tener en mente para poder identificar cuáles serían nuestras aportaciones, cuáles serían los beneficios, ventajas, desventajas de los elementos que se van desarrollando y que obviamente pues forman parte del ámbito educativo. Entendemos que pues cada gobernante pues tiende a tener sus propias características. Dice, yo voy a enfocarme en este ambiente o en este aspecto y pues al final va a coincidir con la formación educativa que él tenga o ella tenga. Si, por ejemplo, vemos que el gobernante se enfoca en la parte administrativa, en la parte empresarial, pues la parte de la educación va a quedar un poquito, pues, deslindada, porque su primer enfoque sería el aspecto educativo de lo que él viene manejando. Sin embargo, pues siempre se manejan elementos de mejora en cada una de las oportunidades que tiene cada presidente para poder, pues, apoyar al país. Sabemos que la parte económica y política que interviene en el ámbito educativo, pues tiende a transformaciones, tiende a tener cambios que ahora no se va a evaluar así, que se va a evaluar así, ahora que los maestros tienen que hacer esto, ahora ya van a tener también la obligación de aquello. Y bueno, pues son muchos contextos que se van a ir manejando y que precisamente si nosotros analizamos, pues tienen muchas ventajas. Sabemos que pues cada herramienta, cada situación que en el punto de vista del sistema de gobierno se maneje, pues tiende a tener características también de mejora. Pues vemos que el sistema económico en México impacta profundamente en la educación. Esto quiere decir que si nosotros ponemos atención en qué cosas se han cambiado, se han modificado o en algún momento pues se están reestructurando, pues tenemos nosotros el poder de también participar. Tenemos entonces que verificar, ¿no? ¿Cuáles serían estos movimientos, estas aportaciones para poder, pues, no quedarnos atrás? Entonces, como mencionamos, genera brechas de desigualdad, condicionando el acceso, la calidad y la permanencia escolar. La pobreza y bajos salarios provocan la deserción escolar principalmente porque tienen que trabajar, mientras que el gasto público insuficiente limita la infraestructura y los recursos, acentuando la discapacidad o la disparidad entre escuelas urbanas y rurales. Aquí entendemos que pues hay muchos principios que impactan o muchos elementos principales de impacto. Uno de ellos sería la desigualdad en la calidad de acceso. La desigualdad económica impide que todos los estudiantes reciban una educación de la misma calidad. Las zonas marginadas presentan escasez de recursos, tanto materiales como de infraestructura, lo que dificulta el aprendizaje. También la parte de la alimentación es muy importante que mencionemos.
El abandono escolar y la deserción manejan las crisis económicas y la pobreza, principalmente en el hogar, obliga a los estudiantes a partir de los 12 años y a abandonar sus estudios para buscar empleo y contribución al ingreso familiar. La inversión pública limitada, a pesar de la importancia de la educación, el gasto público en México, alrededor de los 3.24% del PIB, que es el punto más importante que se va a manejar, maneja el Producto Interno Bruto y a menudo se ha mantenido por debajo de lo recomendado por organismos internacionales, limitando la mejora educativa. Otro de los aspectos es la desigualdad en la primera infancia. ¿Por qué? Pues porque existe una gran disparidad en el gasto educativo privado en estas etapas tempranas, donde hogares de altos ingresos pueden invertir hasta 100 veces más que los más pobres, limitando las oportunidades futuras de los niños vulnerables. Entendemos entonces que la educación y la productividad existen como una relación positiva entre el mayor nivel educativo y la mejora de los salarios. Esto maneja el sistema actual y enfrenta retos para adaptar la información de los trabajadores de las nuevas demandas del mercado laboral. Entendemos entonces que la economía actúa como un determinante directo del éxito educativo, donde la falta de equidad económica pues se refleja en la desigualdad de oportunidades educativas. Manejando esta información, nosotros vamos a ver que precisamente pues la desigualdad educativa es uno de los puntos más importantes que intervienen como una deficiencia para la educación formal. En principio vemos que la ubicación geográfica contribuye a la desigualdad escolar, pues en muchas escuelas en lugares remotos no cuentan con los recursos necesarios para facilitar el aprendizaje. Otras causas es el nivel económico, la distribución del ingreso, que también pues afecta en el desarrollo humano en todos los aspectos. Los niños y jóvenes que no cuentan con los recursos económicos para su formación educativa se ven desfavorecidos en cuanto a la posibilidad académica. La consecuencia de la desigualdad escolar, pues maneja que tiene acceso a la educación de la calidad, no solo cuando adquiere un nuevo conocimiento, sino también cuando logra mejorar sus oportunidades laborales. No obstante, la falta de oportunidades de estudio impacta considerablemente en el desarrollo económico y social de todas las naciones. Entonces vemos que precisamente, pues, cuando nosotros identificamos qué consecuencias son las de la desigualdad educativa en un ambiente económico, pues la principal es la pobreza. La siguiente es la exclusión laboral, social y cultural. Continuamos con el desempleo, la inmigración y la falta de talento laboral. Sentimos que los gobernantes y las organizaciones cooperativas deben brindar soluciones para la desigualdad educativa en el mundo. ¿Cómo tratar la parte de la desigualdad educativa en México? Pues se puede manejar por medio de la Secretaría de Educación Pública, porque cuenta con un plan estratégico de equidad e inclusión para promover el aprendizaje inclusivo en todos los niveles. Estas son algunas de las acciones que nosotros podemos impulsar en un ambiente de educación en México. La atención a aquellas lenguas indígenas inmigrantes, ¿qué quiere decir?
pues que nosotros tengamos una iniciativa para centrar la mejora de condiciones físicas, mobiliarios y equipamiento para las escuelas de las comunidades indígenas. Según las cifras del ente educativo, más del 60% de los hablantes de lenguas indígenas tienen rezago escolar. La inclusión de las personas con discapacidad pues sería precisamente adaptar los centros académicos que representan una prioridad al momento de incluir a la educación formal y a las personas con discapacidad. Esto fomenta que los estudiantes, sin importar su condición, puedan incorporarse al estudio educativo para prepararse y obtener nuevos conocimientos que garanticen su calidad de vida. Entendemos que el acceso a la educación infantil debe ser equitativo para que los estudiantes obtengan mejores oportunidades a futuro para ser útiles a las sociedades. Estamos a favor de la igualdad educativa para niños y jóvenes. Por eso, pues entonces tenemos que trabajar en esa igualdad. En estos tiempos en los cuales se dificulta retomar la normalidad en las clases presenciales, pues también vemos algunas deficiencias que tenemos que manejar con ellos. Por esta razón, la enseñanza a través de una institución educativa, pues siempre tiene que ser apoyada por el sistema, tiene que manejarse con ciertas herramientas y obviamente pues también vemos de la situación económica de nuestro país a través de nuestros gobernantes. Entendemos entonces que la parte que nosotros tenemos que manejar pues influye en muchos aspectos. Primero que nada, pues vamos a ver que la inversión, por ejemplo, que se tiene del sistema educativo es baja. Vemos que la parte de la educación es un derecho humano, un factor clave del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la igualdad de oportunidades. Sabemos entonces que hay que reducir la pobreza y promover el empleo para generar también nuevos ingresos y que obviamente pues la posibilidad de que todos puedan estudiar pues sea también atractiva. Entonces pues entendemos que precisamente aquí la situación que ya nosotros estamos manejando pues es precisamente la igualdad de oportunidades. La educación es un derecho, como decíamos, y de los instrumentos más eficaces podemos mantener o garantizar la igualdad de oportunidades, reducir la pobreza y promover el empleo, los ingresos y la salud, que también son muy importantes, así como la calidad de la educación. Nos permite esto alcanzar dichos efectos benéficos y para ello se requiere contar con los recursos adecuados, utilizados de manera eficiente. El financiamiento público para la educación es una herramienta política fundamental que beneficia principalmente a los estudiantes con condiciones socioeconómicas más bajas, en tanto que la inversión educativa privada que realizan los hogares varía en condición socioeconómica, nivel educativo y grupo etario. Esta investigación que nosotros hacemos cuando leemos, cuando desarrollamos estas habilidades, pues son precisamente cuando tenemos que analizar el nivel educativo, completar cuáles serían los elementos del gasto público, del gasto privado y verificar precisamente la inversión educativa en desigualdad y en equitativa. Vemos que a partir del 2020 el gasto en educación ascendió a 1,051,000,000,000 de pesos. Sin embargo, fue un gasto público
que pues no fue bien aprovechado. La inversión educativa total alcanzó un 4,5 del PIB, mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, destinan un promedio del 4,9 de su PIB, y de esta inversión el 83,7 corresponde al financiamiento público. En México, la proporción del gasto privado es de 1,5 veces lo que destinan los países de la OCDE. Muy poquito, ¿no? Y pues bueno, vemos que también la inversión educativa pública pues es afectada, porque el gasto público para la educación sumó 795,716 pesos, pero pues vemos que es el 69,8 de un gasto que solo es abarcado por 21,9 millones de estudiantes. En los primeros 5 años de la parte de educación que nosotros estamos analizando, pues vemos que el gasto en educación básica es progresivo. Sin embargo, el gasto en la educación superior es regresivo. Cada vez hay menos, cada vez hay mayor deserción o incluso cada vez hay más personas que están tratando de ejercer una carrera ya en una escuela privada. Por su parte, el gasto público para la educación en media superior, pues se concentra en unos primeros elementos del cual pues es una parte como más intermedia. En este tipo de gastos, pues la deserción escolar durante la pandemia afectó mucho, principalmente a los estudiantes de hogares con jefe de que perdía el empleo, que se contrataban en condiciones de mayor vulnerabilidad y obviamente esto disminuía la posibilidad de seguir estudiando. En el desarrollo de la primera infancia, pues se destinan recursos públicos suficientes para el desarrollo de este nivel educativo. Vemos que pues el gasto total, si es invertido en un acceso a educación, se limitan en algunos aspectos para pues precisamente manejar esa igualdad de oportunidades para los hogares más pobres. La inversión educativa privada pues maneja o destina las clases particulares y compensa la falta del acceso a menor calidad. Vemos, vemos que la educación pues tiene muchos elementos o muchos pilares. Aquí manejamos las cuatro políticas económicas. ¿Qué es la economía popular? Es el proyecto estratégico impulsado del gobierno y es el apoyo a la economía del sector privado, así como las garantías de la inversión extranjera, que es lo que yo ahorita les mencionaba. Y pues vemos que precisamente en el gasto a nivel personal se calcula un promedio de educación en edad y este gasto varía con condiciones socioeconómicas y de edad porque hay muchas excepciones, ¿no? Si son muchos niños, si son pocos niños, si hay adultos mayores en casa, la cantidad de personas que viven obviamente en la casa y cuántas personas estudian. Vemos que las implicaciones de una política pública es la distribución del gasto público, no responde a criterios de equidad. Los hogares son mayores, con mayores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos a la educación para compensar la falta del acceso y la menor calidad de la educación pública. Igualmente invierten en el desarrollo de habilidades a lo largo de todo su ciclo de vida. El gasto político beneficia en mayor proporción a los hogares con menos ingresos y el gasto para que obviamente pues se beneficie el acceso a un nivel educativo y esté vinculado con incrementos en la productividad de los salarios de los trabajadores, por lo que debe de ampliarse el acceso a la población en menores ingresos. Asimismo, únicamente la primera infancia de hogares con mayores ingresos tienen acceso a la educación temprana mediante el gasto educativo privado.
este gasto puede llegar a ser 100 veces mayor de lo que se destina en los hogares más pobres, mientras que el gasto público es nulo. La inversión en el desarrollo de la primera infancia permite desarrollar capacidades y habilidades desde los primeros años de vida y disminuir las desigualdades. Vemos que para el 2023 el gasto público para la educación presenta el 3.4 del PIB y se encuentra por debajo de los niveles de la pandemia, ¿no? Que obviamente pues se generaron. Entendemos entonces que pues hay muchos elementos como el ciclo escolar vigente, como las necesidades a través del contexto social y precisamente pues cuando nosotros vemos que para esto hay varios problemas que van surgiendo económicos en nuestro país, pues vamos entendiendo que si nosotros somos portadores de aspectos positivos, pues podemos ver que algunos de los sectores primarios comprenden la economía de las actividades productivas, donde podemos trabajar en la agricultura, ganadería, la apicultura, la pesca. Y bueno, son como muchos elementos de los cuales nosotros, pues también somos parte, ¿no? Y que precisamente esta perspectiva que tenemos, pues maneja esa parte de desigualdad. México es un país sumamente desigual que ocupa el 24 de todos los países del mundo en concentración de ingreso. Entonces aquí pues sí es algo que tenemos que entender. Los indicadores educativos, como son el acceso a la deserción, tenemos también lo que es el acceso a la reprobación, la eficiencia terminal, la absorción, el aprendizaje, la correlación, nacen desde una zona urbana o rural y pertenecen a una familia que habla la lengua indígena. Si se nace con una zona en alto o baja marginación, así como la escolaridad de los padres. El déficit de ingresos de la familia también tiene mucho que ver con el ambiente educativo. La educación debe de ser un mecanismo igualador por excelencia. La experiencia de la sociedad, la educación es la vía para que los hijos tengan un nivel de vida mejor que el de sus padres, pero en los hechos reproduce la desigualdad social y la economía existente. El acceso de la escuela, pues es precisamente un inicio que tiene que ser con un 60% de los niños de 3 años que no asisten al preescolar y el 12% de niños de 4 años que no asisten tampoco. Entonces, no solamente tenemos que ver este tipo de elementos, sino que variar o asegurar que los niños de 5 años sean más del 90% que pues acuden. Esto afecta en un porcentaje menor cuando no hablan una lengua normal y son de lengua indígena, porque incluso hasta para poderse acercar a un ambiente educativo, pues les da temor. El acceso a la escuela es muy importante y 2 de cada 3 niños que no asisten a la escuela primaria son indígenas. En México trabajan 3 millones de niños entre 12 y 17 años de edad. El 53% de estos no asisten a la escuela. La asistencia a la escuela no basta con acceder, es necesario que asistan regularmente y permanezcan en ella. La asistencia prácticamente es generalizada. Aquí siempre les voy a recordar que tienen los chicos que cubrir un 80% de asistencia independientemente del nivel educativo. ¿Por qué? Porque con eso vamos a asegurar un poco de conocimiento. Si nosotros no hacemos esa parte del 80%, ¿qué pasa? Pues entonces no puede aprender como nosotros queremos. La asistencia es muy importante porque va bajando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, el 96% de los jóvenes entre 15 y 17 años cuyos jefes de familia tienen educación superior
asisten a la escuela más o menos un 52% de aquellos cuyos padres no tienen instrucción. Entonces, la trayectoria en la escuela también es muy importante del contexto familiar. Los alumnos entre 12 y 14 años con rezago grave de 2 o más se manejan en localidades pequeñas, tienen también muchos habitantes en casa o incluso donde está ubicada su localidad. El acceso en la escuela o el aprendizaje en la escuela plantea pues que tengamos alumnos productivos que tengan también ciertos potenciales y que precisamente modifiquen sus actitudes y pensamientos. Recuerden que la educación transforma, es una parte de élite cuando sabemos trabajar en ello. Y bueno, pues nosotros sabemos que los sistemas educativos tienden a reproducir la desigualdad existente en el entorno. Para evitarlo, pues aquí nosotros también nos vamos a dar cuenta de este tipo de necesidades porque pues al final somos observadores y somos parte de este sistema educativo. Y pues vemos que tienden a reproducir la desigualdad existente en el entorno. Tenemos que evitarlo y es necesario que la política educativa se proponga la equidad en el acceso, la asistencia, la trayectoria y el aprendizaje como resultados de una distribución equitativa de los recursos. Y bueno, pues con esto recuerden que pues es muy importante, somos parte fundamental del sistema educativo y que somos también portadores, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito acerca de cómo se maneja o cómo influye la educación en el desarrollo económico de un país. Atención. ¿Sabías que la educación puede ser uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de un país? No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de cómo estos conocimientos pueden transformar economías enteras. Hoy analizaremos cómo la educación ha sido clave para el desarrollo económico, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a otro episodio de La Compi de Clase, el podcast que te acompaña durante tu recorrido en el grado de Educación Social en la UNED. El desarrollo educativo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a un reto titánico: reconstruir lo que el conflicto había destruido. En medio de la reconstrucción, la educación emergió como un pilar fundamental para garantizar un futuro próspero y evitar que el mundo volviera a caer en el caos. Los países comenzaron a invertir en la universalización de la educación mínima, estableciendo nuevas instituciones educativas en todos los niveles. Esta expansión educativa no fue homogénea. En algunas regiones comenzó antes de la guerra, mientras que en otras se aceleró después del conflicto, ¿no? Después en España, por ejemplo, hubo un significativo aumento en la escolarización a partir de 1964, tras un periodo de estancamiento bajo el franquismo. Factores que incidieron en la expansión de los sistemas de enseñanza. La expansión de los sistemas educativos después de la Segunda Guerra Mundial no fue un proceso simple ni espontáneo. Hubo varios factores que influyeron en esta expansión. Factor productivo: la teoría del capital humano, introducida por economistas como Schultz y Solow en los años 50, comenzó a destacar la importancia de la educación para el desarrollo económico. La idea era que invertir en educación no solo mejora las habilidades de los individuos, sino que también impulsa la productividad y por ende el crecimiento económico del país. Este cambio de perspectiva llevó a muchos países a centrar su educación en la formación profesional y a dar prioridad a la enseñanza formal. Factor político: en el contexto de la Guerra Fría, la educación se convirtió en un campo de batalla ideológico. Tanto los países del bloque capitalista como los del bloque comunista invirtieron en sus sistemas educativos para demostrar la superioridad de sus respectivos modelos. Además, la educación comenzó a ser vista como un bien social, con políticas que buscaban garantizar la igualdad de oportunidades para todos, algo que se reflejó en la adopción de medidas como la provisión pública de servicios educativos universales. Factor cultural: la expansión educativa también estuvo impulsada por cambios culturales. El individualismo posesivo, la iniciativa para aprender y el componente crítico liberador fueron algunos de los principios que motivaron a las sociedades a demandar más educación. Este impulso cultural
contribuyó a que la educación se convirtiera en una prioridad en muchas partes del mundo, llevándola más allá de la simple instrucción básica y abriendo las puertas a una formación más integral. La educación como inversión para el desarrollo económico. La década de los 60 fue testigo de una creciente demanda educativa que obligó a los gobiernos a replantear sus políticas y enfoques. La UNESCO, en 1963, subrayó la necesidad de ofrecer una formación más amplia a la mayoría de la población, no solo una formación mínima esencial. Se reconoció que la educación no era solo una cuestión de justicia social, sino una inversión estratégica que podía impulsar la productividad y la competitividad de las naciones. La educación comenzó a ser vista como una forma de capital que, al ser cultivada, podía generar enormes beneficios económicos. Esta visión llevó a muchos países a expandir sus sistemas educativos con un enfoque particular en la educación técnica y profesional, que se consideraba vital para el desarrollo de los sectores productivos de la economía. El caso de España. Desarrollo educativo y expansión económica. En España, la expansión educativa después de la Segunda Guerra Mundial siguió un camino peculiar. Tras la guerra civil y el periodo de estancamiento durante el franquismo, la educación empezó a recibir más atención a partir de 1964. Este cambio fue impulsado por la necesidad de modernizar el país y prepararlo para una mayor integración en la economía global. La relación entre educación y desarrollo económico en España es un claro ejemplo de cómo la inversión en educación puede transformar un país. A medida que se fueron abriendo más escuelas y se amplió la oferta educativa, no solo aumentó el nivel de alfabetización, sino que también se empezaron a ver mejoras en la productividad y el crecimiento económico del país. La educación, como hemos visto, no es solo una herramienta para adquirir conocimientos, sino un motor esencial para el desarrollo económico. Invertir en educación significa invertir en el futuro, en una sociedad más justa y en un mundo más próspero. Si este tema te ha interesado y quieres saber más sobre cómo la educación puede influir en otros aspectos, Ok, bueno, pues como sabemos, pues estamos verificando precisamente este sistema educativo, cuáles serían las herramientas, cuáles serían los enfoques y cómo vamos a trabajar en la estructura. Vemos que el sistema político y económico tienen mucha relación. Sin embargo, pues ahorita analizamos mucho esta parte, qué impacto tiene el sistema económico, ¿no? Y pues el impacto que ya vimos nosotros es muy importante y tiene que ver con mucha trascendencia. Sin embargo, ahora vamos a analizar qué impacto tiene el sistema político, porque pues también habla de esos aspectos. Y bueno, mientras nosotros entendemos cuáles serían estas herramientas, pues sí, aquí vamos a analizar estos aspectos muy importantes que tenemos que validar y que precisamente con cada uno de los elementos vamos a formar parte de este sistema. Ok, ahora vamos a escuchar un poquito acerca precisamente de el impacto de las reformas educativas en México, que tiene que ver que las reformas las estructura el nuevo gobierno. Cada implementación es del sistema político. Vamos a poner mucha atención. En primer lugar, se presenta la política educativa en México, que ha experimentado dos severas reformas. La primera en 2013, que se ha caracterizado por ser una evaluación docente como premisa, mientras que la segunda, en 2019, esta evaluación docente se conserva, pero es de manera diagnóstica y con el propósito de la mejora continua. Sin embargo, en México, una política educativa es más bien una política seccional en lugar de un verdadero proyecto de Estado. Es por ello que en el sistema educativo mexicano se han presentado diversas reformas educativas a lo largo del tiempo y sobre todo a nivel constitucional con un impacto cuestionable a manera de la educación. Enseguida tenemos el análisis comparado y la metodología documental, en donde se retoma al politólogo alemán Dieter Nolen, quien propone la metodología comparada que consideramos adecuada para esta investigación por su análisis en las reformas al artículo 3 constitucional, con la premisa
del contexto hace la diferencia, además del análisis espacial y temporal. De igual forma, se ha incluido el análisis de las nubes semánticas, que son un diseño visual y permite organizar términos de manera jerárquica. Es por ello que tenemos aquí la primer nube de palabras sobre el análisis documental del Plan Nacional de Desarrollo desarrollado por Enrique Peña Nieto de 2013 a 2018, con diversos puntos sobre la educación de calidad. Aquí destacan conceptos y categorías como educación, sistema, nacional y mejorar, además de palabras como calidad, educación, resultados, procesos y académico. En segundo lugar, tenemos el análisis de contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, elaborado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, que también retoma algunos aspectos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejored. Aquí, en su marco de referencia y ejes de actuación, destacan conceptos como continua, maestros, maestras, educación, pedagógicos y profesional. De igual manera, palabras como resultados, aprendizajes, condiciones, enseñanza y padres, integrando de esta manera su plan y su análisis. Junto con el análisis comparado, se han elaborado 4 variables distintas para el análisis hermenéutico, documental y propiamente con la metodología que ya he mencionado anteriormente. La primera variable se llama el contexto histórico y antecedentes. Propiamente aquí se presentan 2 reformas constitucionales importantes antes de la de 2013 con Enrique Peña Nieto. La primera, que integra los derechos humanos, y la segunda, con Felipe Calderón, que integra la obligatoriedad en los estudios de nivel media superior con la garantía del Estado. Durante la segunda variable se retoman los conceptos de impacto en la calidad educativa, en donde Enrique Peña Nieto implementa una de las 11 reformas estructurales que había propuesto. De esta manera, la premisa se refiere a que lo que no se mide no se puede mejorar, es decir, su calidad educativa la retoma más como de una manera cuantitativa, por 2 razones. Una, que el rezago académico ya se había presentado en las pruebas nacionales e internacionales, y la segunda, la revisión de los materiales de estudio y estrategias de aprendizaje. Es por ello que hace propiamente esta reforma a nivel constitucional en los artículos 3 y 73 con la creación del servicio profesional docente, en donde sus objetivos son 1, la calidad educativa, 2, la evaluación docente y 3, la integración de las comunidades de aprendizaje. Así llegamos a la tercera variable que tenemos, que es la evaluación docente, en donde propiamente Andrés Manuel López Obrador ha tenido el discurso de que en el sexenio anterior ha implementado la mal llamada reforma educativa. Es por ello que él propone una nueva corriente teórica y la denomina como Nueva Escuela Mexicana, a manera de contraste con el nuevo modelo educativo que teníamos con Enrique Peña Nieto. De esta manera propone 4 ejes de participación muy importantes. El primero, los conocimientos pertinentes. El segundo, la actualización permanente. El tercero, la educación para el cambio. Y el cuarto, la educación para la vida. De esta manera integra conocimientos generales y también de formación humana. Por último, tenemos la formación continua de docentes, en donde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación sustituye al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, INEE, y ahora propone esta capacitación, profesionalización e incluso retoma la evaluación docente, pero ya no de manera obligatoria, sino que brindan estas herramientas para que el docente, las maestras y los maestros se encuentren mejor capacitados y puedan brindar mejores conocimientos a sus alumnos. De esta manera presentamos 2 conclusiones. La primera, la complejidad de ambas reformas educativas, la de 2013
y la de 2019, que busca un equilibrio de factores, además de promover un sistema educativo más inclusivo y centrado en el bienestar de los estudiantes y también de los docentes. En segundo lugar, que estas políticas públicas, específicamente educativas, tienen una corriente ideológica que triunfa sobre el sexenio y que propiamente rigen estas políticas y esta orientación del Estado. Esto significa que las políticas están sujetas a cambios drásticos en cada administración presidencial. Esto afecta la continuidad y la efectividad de las iniciativas gubernamentales, como ya lo hemos visto en materia educativa. Esto sería Bien, pues entonces con esto nosotros podemos entender que precisamente la parte que nosotros estamos tratando de investigar o de entender, pues es que la parte política y económica afectan o tienen un panorama diferente desde la perspectiva, ¿no? Y que pues sí tiene que ver mucho con quién gobierna, qué puntos de vista está retomando, cuáles serían esos aspectos y principalmente, pues ver el panorama general de un sistema educativo mexicano. Desde la perspectiva de una política pública, pues se analizan algunos documentos oficiales como el Plan de Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, y esto pues nos permite hacer un resultado de información y medición desde la parte de la OCDE a través de muchas pruebas internacionales como PISA desde el año 2000 hasta el 2015. Se utiliza una metodología analítica y descriptiva a través de recursos digitales e información documental. El análisis de estos documentos permite concluir la necesidad de realizar cambios estructurales para transformar la educación con calidad a partir de rediseñar los planes y programas educativos, dotar de más y mejor infraestructura, capacitación a profesores y redefinir el perfil de egreso de los estudiantes para no solamente quedarse con el establecido del servicio profesional docente, sino también dentro de una evaluación del INE y que también va a ser parte fundamental de un sistema. Vemos entonces que la parte que nosotros estamos analizando en este sistema es el interés de dar un panorama general de la educación mexicana que radica en realizar pues muchos elementos, ¿no? Ese objetivo de investigación, que se realice una discusión sobre la congruencia entre la reforma educativa 2013 y el Plan Nacional de Acción hasta el 2018 y forma parte de una política educativa, revisar los antecedentes de la política para que veamos cuáles serían los conoceres de la reforma y que incluso estructurar la Ley General de Educación efectuada en el 2013, en las que se tiene completamente la evaluación de la calidad de los profesores a través de Institución Nacional de Evaluación de Educación, que es el INEE, así como la aplicación de la Ley de Servicio Profesional Docente, revisando las directrices y estrategias que se encuentran precisamente establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente para conocer la propuesta que tiene el gobierno federal en materia educativa, pues entendemos que hay un programa sectorial de educación en México. También, pues, tendríamos que analizar los resultados de las pruebas internacionales que aplica la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, a través de un programa para la evaluación internacional de los alumnos y que la relación entre política educativa actual y resultados presentados por los organismos evaluadores internacionales ofrecen como propuesta que las autoridades educativas, tanto del ambiente federal como estatal, consideren a la educación integralmente, es decir,
que revisen y actualicen sus planes y programas de estudio para saber qué tipo de egresado daría el país y requiere cómo dotar, mejorar la infraestructura que nosotros en algún momento tenemos que manejar, como en las aulas, en el mobiliario, en el equipamiento y tecnologías, instalaciones deportivas, de recreación y culturales, sanitarios, tiendas escolares que operen bajo normas de carácter nutricional, además de una administración y gestión ágil y transparente. Todo esto es fundamental para el desarrollo integral de la educación mexicana y poder evaluar su calidad. Entonces vemos que precisamente en 1921, José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, tuvo un papel fundamental promoviendo la educación en el país. Él sentó un antecedente para elaborar la política educativa como instrumento para que el país se desarrollara tanto cultural como democráticamente. Para 1934 surge la corriente llamada educación socialista, con la finalidad de tener como sociedad igualatoria y que en 1959 y 1970 se instrumentó el primer Plan Nacional de Acción, denominado Plan de 11 años. Con Adolfo López Mateos, quien logró un crecimiento sostenido del gasto educativo y la expansión de la educación primaria, proporcionándoles libros de texto gratuitos entre los años 50 y los 70. La política educativa pasó al término, crecer al que pues obviamente tenía un mejoramiento de la calidad. En la década de los 70 hay una reforma educativa que se concentra en el acuerdo de la modernización orientada a elevar la calidad de la educación. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976, se crearon más escuelas de nivel medio superior y superior, tanto públicos como privados, así como se autorizó la Ley Federal de Educación y se crea el INEA y el CONACYT, que obviamente pues la Secretaría de Educación Pública, en respuesta de la educación en México, manejó unos principios y antecedentes de la política educativa en el país de la desconcentración de la propia Secretaría en el año de 1978. La desconcentración fue planteada en términos de reorganización en el nivel administrativo como factor de desarrollo y equilibrio para la nación. En este sentido, chicos, vemos que se plantea reducir la hegemonía del centralismo en el desarrollo y operación de un sistema educativo. Con esto se establecen las delegaciones generales estatales que tendrían como objetivo operar y coordinar los servicios educativos en las regiones estatales. La década de los 80 marcó un antes y un después en el sistema educativo gracias a la reforma efectuada en la materia como la reestructuración y de orden normativo, político, social y educativo, a través de las reformas de la primera, segunda y tercera generación. Las reformas de la primera generación hacen alusión a la descentralización y el financiamiento de la educación, y la segunda generan una evaluación de calidad que tiene que ver con un sistema educativo.
mientras que las de la tercera generación contienen las transformaciones de espacio escolar. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1988 a 1994, se reforma el artículo tercero de la Constitución y se instituye la Ley General de Educación en 1992. Se aprueba el Acuerdo Nacional para la Modernización y de la Educación Básica, en cual se manifiesta que se otorgará a la educación la mayor oportunidad del gasto público. El acuerdo tiene una dimensión política más que políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esta dimensión política pues maneja una toma de reformas de una primera y segunda generación y que vincula al gobierno federal y a los estados, así como al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, y maneja precisamente que debemos de brindar una mayor oportunidad de acceso a la movilidad social, favorecer la promoción económica de los individuos y generar conocimientos y capacidades para elevar la productividad. Según Ricardo Nieto, 2014, se aprobó un sistema de estímulos e incentivos económicos hacia el personal docente. Y bueno, pues así como se reforma la oportunidad del círculo del sistema educativo básico, centrado en los contenidos educativos, tendientes a formar mejores ciudadanos, un aspecto que cabe señalar es el del acuerdo de la ausencia de actores como de los alumnos, padres de familia, asociaciones y civiles, y otros actores integran en la parte de la educación. En 1994, en el año 2000, también fue de 1994 al 2000, las políticas educativas dieron continuidad a la parte que destaca de la educación básica, primaria y secundaria. Era de 9 años. Se registró un aumento en la cobertura de la educación y en la eficiencia terminal. Un aspecto sobresaliente en este periodo fue la reforma curricular de primaria, propiciando la renovación de los libros de texto gratuito, mejorando la calidad, así como la participación de los libros en lenguas indígenas. También el impulso de proyectos, pues que en este caso se estaban manejando, fueron innovadores para fortalecer las áreas de lectoescritura, matemáticas y ciencias, así como la de gestión escolar. En este sexenio surge el programa de mejoramiento del profesorado que es PROMED y pues que actualmente es PRODEP. Se incluye la participación de México en evaluaciones internacionales como la que aplican cada 3 años que se llamaba PISA. En este momento se mantienen los resultados de la aplicación de estas pruebas con carácter de confidencial. Para el sexenio 2001-2006 se elabora un documento denominado Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006 y el cual incluyen 3 puntos a saber. Se propone una visión de la situación deseable a largo plazo, 2025, así como se definen mecanismos de elevación o de evaluación, dando un seguimiento y rendimiento de cuentas. La reforma de la gestión del sistema educativo, en este caso que contienen puntos comunes a todos los niveles,
tipos y modalidades, tanto educativas relativas al aspecto estructural. Subprogramas sectoriales que contemplan por separado la educación básica, mediante la superior y superior para la vida en el trabajo. Este programa trata de guardar un equilibrio entre continuidad y cambio al reconocer, por un lado, los logros de las políticas anteriores y por el otro, la complejidad de realizar cambios drásticos en un sistema educativo. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 tuvo como objetivo incrementar la calidad en la educación, reducir la desigualdad social, fomentar las competencias y aprovechamientos de las tecnologías, así como formar individuos con gran sentido en responsabilidad social y con base en valores. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 tuvo como objetivo elevar la calidad de la educación con equidad de género. Aquí vemos que esto pues está basado principalmente en los artículos tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la reforma educativa que modificó la Ley General de Educación, en lo que se crearon dos leyes generales, a saber, una sobre el servicio profesional docente y la otra en la Institución Nacional para la Evaluación de la Educación, y en las leyes generales de igualdad entre hombres y mujeres da el acceso a la mujer a una vida libre de violencia. El término de educación con calidad es retomado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 al incluirla como una de sus 5 metas nacionales. Además, hace hincapié en que la educación es un derecho humano al que todo mexicano debe tener acceso. Se incluye la forma para la ciudadanía y la solidaridad, así como para mejorar la capacidad para trabajar en grupos, resolver problemas, usar con eficacia las tecnologías de la información y la comunicación y desarrollar una mejor convivencia y aprendizaje para toda la vida. Se considera que a través del diálogo y del trabajo colaborativo, pues se establezca con el acompañamiento académico que permite fortalecer las competencias profesionales de los profesores. Sobresale en la reforma educativa del 2013 que el nivel de educación medio superior ya es obligatorio. Su finalidad es profundizar en la formación integral de los estudiantes con independencia de que puedan continuar la educación superior y se integren al mundo laboral. Hay políticas públicas en México y obviamente pues tenemos que conocerlas. Al hablar de políticas públicas, pues vamos a darnos cuenta de que se define como una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social económica que ha sido reconocida como un problema público, mientras que para algunos autores una política puede ser una regulación de una distribución de diversos tipos de recursos, una intervención redistributiva directa o de dejar hechos a los ciudadanos siguiendo de acuerdo con lo que se maneja como una política redistributiva. Dictan los criterios de acceso de determinados grupos del individuo al disfrute de ciertas ventajas, formuladores de la política que rinden cuentas a través del proceso electoral. De acuerdo con estos enfoques, una política puede ser un problema con una solución singular, con técnicas y participaciones distintas.
De manera que las políticas no deben convertirse en un enfoque de top-down, sino cómo lo establece. Al final, que es un modelo lineal y administrativo, que es un instrumento desde hacia abajo, de arriba hacia abajo, y que no tienen en cuenta la realidad de la parte difícil. Se darán las condiciones que permitan una perfecta implementación y es por ello que se requiere de decir en este caso que exista una credibilidad en la implementación de las políticas, como exige un compromiso con la acción pública hacia el ciudadano y que también pues maneja la credibilidad de la implementación que exige un compromiso con las acciones, actores que brindan un resultado positivo en la solución o en la sociedad mexicana. En este caso, una política educativa maneja el problema de elevar la calidad de educación en todos los niveles. Por ello es necesario establecer estrategias integrales para dar solución con la parte de las supervisiones y directivos escolares, maestros, alumnos y padres de familia. Se resalta la importancia de que el enfoque, la política pública, va encaminada precisamente hacia la eficiencia y el éxito de la respuesta de la ciudadanía que brinda a los educandos con calidad. Por su parte, pues vemos que el sistema educativo señala que las políticas públicas representan un programa de acción gubernamental de un sector de la sociedad, que para este análisis es un sistema educativo, maneja mucho o plantea la visión de tomar decisiones paso a paso en la planeación de la propia política. Perdón. Es oportuno que la aplicación de la política educativa mexicana se desarrolle desde una manera más efectiva de transmisión de oportunidad. Se han implementado muchas políticas del factor importante que señala, mientras que, de acuerdo, el gobierno tiene que reconocer que no puede resolver todos los problemas, ni tampoco lo deben hacer, que se requiere la participación de todos los actores que participan en el proceso educativo. Al respecto, afirman que podrían incorporarse políticas públicas de tercera generación, es decir, al basarse en un catálogo de puestos diferenciados y seleccionar a los maestros con concursos como lo plantea en la reforma educativa actual. Además, aplica un sistema de evaluación de desempeño, capacitación docente, procedimientos de separación del cargo y promoción, así como incentivos con base en el mérito del docente. En otras palabras, es aplicar la ley del servicio profesional docente con la idea básicamente de actuar con capacidad de diálogo para conocer el contexto, el pensamiento reflexivo, la búsqueda constante de puntos de confluencia para aumentar la capacidad de conciliar y de sintetizar. También entendemos que la implementación de la solución de la política educativa dependerá de las estrategias y respuestas de los diferentes actores implicados en la política pública que realiza el gobierno. Existe un amplio consenso en los diferentes ámbitos, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales, por afirmar que la calidad en la educación constituye un pilar fundamental para la transformación. Esto debe de existir con un equilibrio público como condición de las nuevas políticas que desarrolle cada gobierno.
Las políticas educativas son todas aquellas leyes creadas por el Estado para garantizar la educación a nivel nacional. Estas leyes son elaboradas con base de las necesidades del país a fin de ser administradas y que aporten beneficios a la sociedad, proporcionando los recursos que el Estado destine al cumplimiento de este fin. Las políticas educativas están diseñadas para resolver los problemas que enfrenta la educación, para transformarlo en el logro de los objetivos de calidad, eficiencia y eficacia. En este sentido, Karl Popper propone aproximar la toma de decisiones políticas al enfoque de resolución del problema. Sin embargo, las implicaciones de este argumento son inconmensurables para las ciencias sociales empíricas. Las decisiones en política educativa son el resultado de la exposición de múltiples argumentos, de diferentes puntos de vista, de acuerdo y los consensos a los que se llegue. Para la implementación de una política educativa, pues se requiere la información confiable, credibilidad de las políticas, de conocimientos especializados y de propuestas precisas, ya que de esto dependen efectos políticos, económicos y sociales, así como la parte cultural del Estado. La importancia de la educación básica en México es que en este nivel se sientan las bases y la estructura básica del sistema educativo, porque es donde se imparte el cúmulo de conocimientos esenciales para formar ciudadanos. En este sentido, la política educativa actual en México es muy compleja, por lo que comprendemos la acción educativa sistemática que modifica la vida cultural de todo el país. Para lograr una política realmente funcional en México, se requiere de un cambio en el cual se pueda ofrecer a los alumnos de nivel preescolar, después con su primaria, pero continuando con los niveles de secundaria, educación media superior y superior. Un difícil perfil, un perfil de egreso con calidad basada en una política moderna para transformar la educación, para que se tenga posibilidad a futuro de encontrar con ciudadanos capaces de analizar, crear, reflexionar, criticar y proponer nuevas formas de hacer y entender las cosas que sean superiores a las que están en este momento desarrollando los alumnos de estos niveles educativos, así como mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida. Esto es lo que exige la gente: mayor calidad y menor burocracia. Esta transformación hacia un cambio en el modelo educativo, en donde se tiene que dejar atrás la educación tradicional en la que los profesores únicamente se dedican a exponer los conocimientos, a tomar dictados y a asumir datos, conceptos, información y conocimiento de los libros. Se requiere transitar para lograr ser acompañantes y facilitadores del aprendizaje, utilizar materiales didácticos diversos en sus exposiciones de clase, emplear material digital, grabaciones, programas de radio y televisión, películas, documentales, videos, cuentos, teatro, realización de actividades lúdicas, entre otras. En este sentido, Paulo Freire argumenta que no se deben continuar con el adoctrinamiento de los educandos. Se tiene que dar paso de una educación bancaria
a una educación liberadora, en la que el educando se sienta con la libertad de imaginar para crear. En este sentido, el perfil de los estudiantes pues manejan también pues los elementos que tendrían que estar compuestos de competencias y habilidades en lugar de elaborar listado de materias a cursar o de solamente acumular conocimientos memorísticos a lo largo del ciclo escolar. Mientras que los docentes tienen que tener claro el papel que desempeñan en la educación para que el perfil de egreso se logre cumplir. Si se logran conjuntar el perfil de egreso de los estudiantes y de los profesores, entonces se debería contar un perfil de directivo del centro educativo acorde a la coordinación de perfil de egreso de estos dos actores dentro del proceso educativo. Esto sería fundamental para dotar de un servicio educativo de calidad. Entendemos entonces que otro elemento indispensable para la transformación de la educación mexicana son los padres de familia. En este sentido, vemos que Freire en el 2012 enfatiza que los estudiantes o que también la educación y la familia a los que se dirige generalmente son jóvenes padres y madres, a los hijos e hijas adolescentes, pero también a los profesores y profesoras porque en ellos tratan los problemas que acontecen cada día y al mismo tiempo la rúbrica o los ubica en el amplio marco de los grandes problemas y cambios que suceden en nuestra época en los que continúan ocurriendo de manera cada vez más acelerada. La idea de Freire es que los padres sepan usar y ejercer la libertad de sus hijos para gestar la autonomía, orientándolos en la parte ética o incluso democráticamente para él saber que es muy importante en la parte de educación y con el ejemplo ejerzan su libertad de expresión. Respecto al modelo educativo, es necesario que el contenido de los planes y programas de cada uno de los distintos niveles se centren en entender a los alumnos de manera que los métodos pedagógicos, así como la práctica cotidiana en el aula, los sistemas de evaluación y en los espacios de tutoría, el modelo educativo que genere este perfil de egreso tendrá que apoyarse precisamente de la capacidad y del profesionalismo docente que actúe como con una ley que incluye la evaluación y que estos, en el caso de la lección, forman un docente de directivos y acompañados de una buena infraestructura, equipamiento y material. La parte tecnológica sería necesaria para elaborar un programa de gestión escolar para las coincidencias y que también sepamos que hay un vínculo en donde la escuela produce un estudiante y un profesionista acorde a las necesidades de nuestro país. Entendemos que son capaces de resolver situaciones y conflictos y que tienen que ver de manera pacífica para que de acuerdo con el educador enseñe a desafiar educandos y pensar críticamente la realidad social, política e historia en la que se vive. Es importante señalar la aplicación de mecanismos de evaluación monitoreando de manera
que se pueda permitir realizar un análisis o en algún caso, pues mejorar las omisiones. Vemos que en este caso, pues es muy similar un programa PISA a un Planea. Hay que medir nada más los avances del logro de los objetivos y de que todos los recursos físicos y humanos estén con base en el modelo educativo para lograr en el lugar que corresponde un egreso deseado. La voluntad, en este caso, de un sistema político también influye mucho porque lo que ellos esperan precisamente es una transformación. También es precisamente algo consciente y que forme o transforme para poder estructurar cosas mejores. La reforma de la ley de educación del 2011 maneja que se establecen los principios o términos para el ingreso y la promoción y la permanencia de los maestros registrados por la fortaleza y las habilidades. Tendríamos que manejar la calidad y la equidad de acuerdo al INE y que evalúe el desempeño de resultados de un sistema que maneja un nivel preescolar, primaria, secundaria y donde dice que el artículo segundo de la ley es que tienen que educar y establecer, o sea, darle un hogar a un niño y que tengan un área de juegos. Vemos que precisamente pues el sistema educativo nacional deberá asegurarse de la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo con sentido de la responsabilidad social. Padres de familia y docentes para alcanzar los fines a los que se refiere el artículo séptimo. Se considera que en el artículo 2 todos tenemos derecho a la educación y calidad, así como tener las mismas oportunidades de acceso a un sistema educativo nacional. Además, establecer que se debe de tener la responsabilidad social todos los actores del proceso educativo, refiriéndose a los docentes, padres de familia y alumnos del nivel preescolar, primaria y secundaria, que en este caso pues tengan la disposición de venir. En este caso pues lo que vamos a hacer es precisamente manejar las dimensiones de eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad. Se tiende a establecer el artículo 10º y 11º, donde pues vamos a mencionar la ley que para de elevar la calidad de educación y que tiene que manejarse de calidad. El desempeño y los resultados del nivel educativo básico y medio superior pues manejan que así se debe de aplicar ante la Ley General de Servicio Profesional Docente, pero también mientras que el artículo 12 refiere a la importancia de elaboración de planes y programas de estudio, creando precisamente un sistema de información y gestión educativa con el fin de mantener comunicados de forma directa con los directores y las escuelas, así como las autoridades educativas. Entendemos que el artículo 14 trata de la parte relativa al servicio profesional docente, donde tal vez va a manejar algunos elementos muy importantes que pues tenemos que ir viendo. Dentro de estos, pues vamos a ver que en el artículo 21 se contempla que también las escuelas particulares deberán garantizar la calidad de la educación obligatoria a través de la evaluación a sus profesores basados en los lineamientos del INE y en virtud de que no están considerados en la Ley de Servicios Profesionales Docentes. También se hace referencia a la obligatoriedad de las autoridades educativas para otorgar una certificación correspondiente
a los profesores que obtengan resultados satisfactorios. Esto incluye un reconocimiento, distinciones, estímulos y recompensas para que los profesores sobresalgan en el ejercicio de la profesión, con base a la Ley de Servicio Profesional Docente recientemente aprobada. Al conocer estas reformas, vemos ahora el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Este habla o se considera que se debe buscar hacer crecer y desarrollar a todos los territorios nacionales. Para ello, propone una meta a nivel nacional en México en paz, un México que incluye un México de educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global para orientar y atender cada uno de estos aspectos como demanda ciudadana y que están en posibilidades de lograr el crecimiento y el planteamiento del problema o del desarrollo, ¿vale? Entonces, pues vemos que dentro de estos elementos, la política educativa muestra la necesidad de fortalecer el capital humano en el sistema educativo para integrar el trabajo en equipo, el resolver, gestionar, transformar los conflictos y que esto lo maneja Galtung a partir del 2004 y desarrolla que impulsa el uso de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación a favor de elevar la calidad educativa en todos los niveles. Vemos que derivado del diagnóstico general de la situación mexicana, el hombre federal con base en PND es un instrumento estratégico de las, a la mejor, iniciaciones que permiten incrementar el potencial humano con el que cuenta y que precisamente maneja que un país requiere de encontrar una calidad de vida. Y entonces vemos que la educación podría vincularse con la investigación y el desarrollo de vida productiva del país. Y bueno, pues para ir cerrando con el objetivo de lograr una mayor estructura o un mayor beneficio en materia educativa, entendemos también pues que además de las características de las 5 metas nacionales se señalan, pues vemos que el gobierno federal instrumentó 3 estrategias transversales donde se pretende instruir a todas las dependencias de la administración para que coordinen todos los programas sectoriales, instituciones, regionales y especiales sobre conceptos tales como democracia, productividad, ser un gobierno cercano al ciudadano y moderno, así como tomar en cuenta la perspectiva del género. Y vemos que estas acciones las puede desarrollar el gobierno precisamente para que logre la cristalización a través de los aspectos de igualdad de género, ser más productivos y escuchar a la comunidad. Mientras que en la Constitución se enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad del gobierno y para qué se hace cumplir esta ley, regida por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Desde esta perspectiva y de acuerdo con José Tubilla, 2004, la sociedad demanda reformas estructurales que incluyan ejes transversales enfocados a conseguir una fuerza curricular y moral positiva que posibilite acciones de mejora con el presente para beneficio de un futuro, la promoción de nuevos contenidos
curriculares con base en valores, actitudes, normas y concepciones de una cultura de paz. La ONU maneja que se requieren cambios profundos con el sistema educativo, que ya se involucran aspectos como ajustes de estructuras organizacionales, la información o la formación y capacitación de docentes, la elaboración de un diseño de materiales didácticos y fundamentales en la mentalidad del autor o de la autoridad en este caso, y que maneja los valores sociales, los temas transversales en el contenido o en el contexto de la educación. Se enfoca en un desarrollo integral de la personalidad y de los alumnos, resaltando la educación en valores morales, éticos y cívicos, que conduzcan a un cambio favorable en la actitud del estudiante, orientado en principios de convivencia, tolerancia, formación de la conciencia personal, elementos con los que son considerados una parte de la corriente educativa. Concluyendo, para que exista una educación de calidad en México es fundamental desarrollar las capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano en los ámbitos intelectuales, afectivos, artísticos y deportivos, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal a la de los otros, como lo afirma muchos autores. Jares, por ejemplo, o Yares. Se señala también que la importancia de dar la atención prioritaria a la niñez y juventud es aprovechar la capacidad intelectual de la población. Además, proponer o implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar estudiantes de calidad, como lo afirma Paulo Freire. Si la educación no transforma a la sociedad tampoco cambiará sin ella. El Plan Nacional de Desarrollo establece apoyo a la juventud con oportunidades de trabajo, fortalecer la relación entre la educación, la investigación y el sector productivo. Para lograr una educación de calidad, se tendría que impulsar las actividades culturales y deportivas que apoyen la formación de ciudadanos que desarrollen su máximo potencial intelectual, y es por ello que se fomenta el deporte y es esencial en la juventud para construir una sociedad saludable, alejada de cualquier tipo de vicio o violencia, y es indispensable realizar una revisión profunda a las políticas educativas y de organización del sistema educativo nacional, así como impulsar un sistema de profesionalización de carrera docente que estimule el desempeño académico de los docentes y fortalezca los procesos de formación y actualización, como lo estipula la reforma educativa del año 2013. Para la creación de un verdadero ambiente de aprendizaje, es recomendable impulsar procesos continuos de innovación educativa en los que incluyan espacios educativos dignos y con acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, optimizar la infraestructura escolar, los servicios básicos, el equipamiento necesario en las escuelas, y por otra parte resaltar el incremento de situaciones de violencia individual, grupal e institucional, el bullying que afecta los procesos de convivencia y señala esta parte de enseñanza-aprendizaje. Es por eso necesario colaborar con las instituciones educativas y la sociedad en general para tratar estos casos de violencia con esquemas preventivos en lugar de correctivos. Y pues bueno, con esto
cerramos la segunda parte, regresaríamos posteriormente a validar la última parte de este tema que habla de la infraestructura, de los aspectos y relaciones acerca de un sistema pues educativo, político, cultural y que tiene mucho que ver con las características de los elementos de una necesidad educativa, de un aspecto donde nosotros vamos a poder ver cuáles serían esas herramientas a seguir, cuáles serían esos aspectos en los de nosotros vamos a poder trabajar y que también pues tenemos pues que manejar, ¿no? Como esa parte que pues queremos compartir, queremos decir soy parte o soy un elemento importante del sistema educativo nacional, manejo o trabajo con estos elementos y que también pues tienen características de lo que es las aportaciones económicas, políticas del sistema educativo. Pues muchísimas gracias. Continuamos la siguiente sesión y pues que tengan una excelente tarde. Es importante también descansar. Lean artículos. Les voy a dar mención la próxima clase, las sugerencias bibliográficas de cuáles serían estas herramientas y cuáles serían los elementos que les recomiendo leer, artículos, documentos, normas, estructuras que van a ayudar mucho a enriquecer esta parte del conocimiento. Pues nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.